A las cosas que ocurren en la carrera, pues, ¿no? El año pasado pasamos al laboratorio, el año pasado me pasaron al aula 12, ahora dice que el ascensor cada vez no sirve, se quejan los docentes, los han sacado de ese edificio, lo han trasladado de nuevo a este edificio y entonces me quitaron el aula 12 para la programación, entonces queda que el grupo A4 va a pasar en el laboratorio 3, otra vez volvemos a los laboratorios. El grupo A2 también va a pasar en el laboratorio. Entonces, una vez que termine la actividad, van a ir a la planta baja donde están los laboratorios. Van a entrar y van a ir hacia el laboratorio 3. Ese laboratorio con respecto al 4, que también está libre, tiene multimedia, hoy lo vamos a ocupar. Van a llevar sus trabajos de forma farmacéutica y ya. Eso quería comunicarle a aquellas personas que pierden. O sea, que tienen eso. En cambio, hay el grupo A2 y el B3 que pasan hoy también en la tarde. Esos sí van a pasar en el aula 12, incluyendo su teoría que antes pasaban en este ambiente, pero que todo lo han movido hacia el aula 12. Eso es de la administración de la carrera. También quiero decirles que esta semana, la Semana Santa, vamos a tener también, es verdad, que recordar el aniversario de la reapertura de la carrera de medicina, que lógicamente en enero de 1880 funcionó por alrededor de unos 5 años, después se cerró juntamente con derecho y se reabrió en el año 2000, un 18 de abril, cae el Viernes Santo, entonces es el día del cumpleaños de la carrera de medicina, eso para recordarles un poco que seguramente están en la semana de festejo del aniversario de esta carrera, ¿no? Entonces, eso también para tener en cuenta, en realidad es un aniversario de reapertura de la carrera, no, aniversario real. Y ya, eso quería comunicarles antes que comencemos la clase. Bueno, la farmacocinética, entonces, es muy importante porque el organismo humano va a tener un papel preponderante en la conducta de los medicamentos. Y eso debido a que, en términos de la absorción, o sea, estoy hablando por vía tópica, por vía oral, por vía rectal, donde no se ocupa agujas, entonces lo primero que va a haber es liberación, después la absorción y depende de la estructura química del medio que se trate, porque pues el organismo humano es tan interesante que tiene diferentes pH dependiendo de la boca, el estómago, el intestino delgado, si se quiere. La verdad, después de los pH de la sangre, de la orina, entonces tiene varias variables y las conductas de los fármacos en términos de su absorción pueden tener también cambios trascendentales. Y peor cuando las personas, digamos, están enfermas. Una vez que se ha realizado la absorción, porque la aplicación de un fármaco por vía intravenosa, ya estamos en el aparato circulatorio y no hay liberaciones ni nada y ya está. Y una vez que se ha absorbido se tiene que distribuir. También hemos visto el papel que
cumplen las proteínas plasmáticas en la distribución y hemos visto que la fracción no ionizada y liposoluble y además de pequeño tamaño, si es que se refiere a las moléculas, van a tener una conducta de distribución también importante por esas razones. Bien, ahora vamos a hablar de la biotransformación o metabolismo. O sea, si usamos el término biotransformación, entonces quiere decir que los fármacos pueden llegar a transformarse. Y vamos a ver dos fases. Una primera fase donde generalmente los procesos oxidativos se llevan a cabo, o sea, hidroxilación, oxidación y reducción de manera general. Y una segunda fase del metabolismo, ¿no es verdad? Entonces se llaman metabolismo por conjugación. La primera fase pueden tener dos conductas con los fármacos, o pueden, o generalmente los inactivan, pero también en algunos casos pueden ser activados estos fármacos. Entonces es importante tener presente el metabolismo, y ese metabolismo principalmente se lleva a cabo en el hígado. O sea que el laboratorio del organismo es el hígado. Eso quiero que lo tengan en cuenta porque patologías relacionadas con el hígado pueden ser mortales dependiendo del fármaco que se trate. Es decir, aquella persona que tiene, por ejemplo, hepatitis, que tiene colestasis intrahepática o que sufre de cánceres hepáticos, la medicación es muy problemática en términos de ese tipo de pacientes. Y como nosotros no vamos a ver a pacientes sanos sino enfermos, entonces habrá que considerar eso. Pero no es el único órgano que lleva a cabo la metabolización, es el más importante del hígado. Se puede llevar la metabolización en el plasma sanguíneo, en los riñones, en el sistema nervioso también se puede generar la metabolización. Entonces, yo tengo para puntualizar el órgano más importante de la metabolización, sin lugar a dudas, es el hígado, es decir, la mayor parte de los medicamentos se metabolizan ahí. Entonces, una vez que hemos hecho esa introducción, vamos a empezar con nuestro tema. Ya tenemos una idea de lo que vamos a hablar. Entonces, los fármacos son en general sustancias orgánicas apolares, eso es importante, son sustancias químicas, claro, provienen de la química orgánica, con un alto grado de lipofilia, porque ya hemos visto que los fármacos, para poder atravesar las barreras más importantes, obviamente la membrana celular, si se describen de cualquier tejido, órgano o sistema, entonces tienen que ser lipófilos. El metabolismo de los fármacos tiene como objetivo su transformación, por eso también se puede utilizar en vez de metabolismo biotransformación en sustancias más polares que puedan excretarse con mayor facilidad. Son pocos los fármacos que necesitan obligatoriamente que se mueran las células para poder ser eliminados, pero la inmensa mayoría obviamente que se eliminan a través, ¿no es verdad?, de la metabolización. Ahora quiero que veamos dos cosas, ¿no es verdad? Aquí voy a escribir la palabra metabolismo. Y aquí voy a escribir la palabra expresión. Ya, cuando yo me refiero a la expresión, es la expulsión o salida del fármaco fuera de nuestro organismo. Entonces esto es fuera de nuestro organismo. Del organismo. Sin
embargo, fíjense ustedes que si el fármaco está fuera de nuestro organismo, obviamente que no va a tener actividad porque está fuera, ¿no? O sea, hay una, si se quiere, inactivación del medicamento porque ya se salió del organismo humano. Sin embargo, el metabolismo no es así, no saca el fármaco del organismo, pero puede, ¿no es verdad?, inactivarlo. Entonces, inactiva el fármaco y tampoco va a tener acción, digamos. Pero hay una diferencia entre lo que es la excreción y el metabolismo. El fármaco sigue dentro del organismo, pero se vuelve inactivo. En cambio, la excreción, obligatoriamente, el fármaco está fuera del organismo y tampoco va a tener actividad, digamos, farmacológica. Entonces, eso, para diferenciar un poquito entre lo que queremos aprender sobre el metabolismo o biotransformación de los fármacos. Entonces, las reacciones del metabolismo de los fármacos se clasifican en dos grupos. Esto tienen que tenerlo muy presente porque vamos a ver la importancia que tiene estas reacciones de fase 1 o metabolización de fase 1 y las reacciones de metabolización de fase 2. Y estos procesos son mayoritariamente intracelulares. Eso también hay que tenerlos presentes. Ahora, fíjense que no dice, en ningún lugar dice que sean siempre intracelulares. Dice son mayoritariamente, pero no dice que sean siempre. Entonces, cuando empleamos esa palabra mayoritariamente, quiere decir que los fármacos pueden metabolizarse en otros lugares que no sean las células. Por ejemplo, el plasma sanguíneo puede metabolizar los fármacos, ¿no es verdad? Y no es célula, es un líquido, digamos, donde obviamente hay un montón de elementos, incluyendo células como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, eso es el plasma. O sea, esos elementos celulares están inmersos en el plasma, que obviamente su mayor contenido es agua, tiene proteínas, vitaminas, minerales, de todo, tiene electrolitos y demás cuestiones. Entonces, eso, por ejemplo, es un metabolismo no intracelular, sino más bien por el contrario, intracelular. Ya, entonces no siempre se lleva a cabo, por eso se emplea esta palabra aquí mayoritariamente, quiere decir que hay un cierto porcentaje que no se lleva a cabo dentro de las células. No está diciendo que ese término de metabolismo siempre tiene que ser intracelular, no, en ningún lado dice eso. Ya, entonces vamos a ver las reacciones de fase 1, que también se llaman reacciones de funcionalización. ¿Por qué se llaman de funcionalización? Porque, vuelvo a repetir, puede inactivarse, que eso ocurre en la mayor cantidad de fármacos, pero también puede activarse. O sea, un medicamento podemos introducirlo a nuestro organismo y no tiene actividad farmacológica. Pero en el organismo humano, a nivel de la metabolización, ya sea plasmática, hepática, renal, del sistema nervioso, se va a volver un compuesto activo. Entonces, eso puede. Entonces, compuestos más reactivos que el fármaco de partida. Y eso donde se lleva a cabo en el retículo endoplasmático. En cambio, la metabolización de fase 2, como norma general, digamos, son reacciones de conjugación. O sea, hay elementos en el organismo con los cuales va a combinarse el fármaco y entonces va a generar reacciones con esa sustancia para que puedan convertirse en elementos más polares y fácilmente excretables.
en una buena cantidad de fármacos, primero a veces existen este tipo de reacciones de fase 1 y el producto que han generado de esa metabolización de fase 1 pasan a la fase 2. O sea, podemos tener un medicamento que haga las dos cosas, que use la metabolización de fase 1 y la metabolización de fase 2. Y hay otros que solamente quedan con la fase 1 y hay otros que directamente pueden conjugarse con la fase 2. No hay fase 1. Por ejemplo, si tomamos en cuenta fármacos como las benzodiazepinas, que son ansiolíticos y si se quiere, digamos, de origen sintético, o sea, se generan en el laboratorio, que sirven para parar las convulsiones, para detener la excitabilidad de ciertas personas que tienen, por decir, una histeria o lo que sea. Entonces, por ejemplo, el lorazepam puede metabolizarse de manera directa por una fase de conjugación, entonces, sin usar esta fase 1. Ya. Entonces, el sustrato siempre va a ser un metabolito procedente de la fase 1, y la mayor parte de eso hace. O sea, esta fase 1 genera metabolitos ya, y esos metabolitos que proceden de esa fase 1, entonces puede generar una segunda metabolización, que es por los procesos de fase 2. Y eso tiene lugar en el citosol de las mismas células. Entonces, vuelvo a repetir que el órgano más importante de la metabolización es el hígado, donde vamos a encontrar una serie de elementos que permitan eso. Ahora, esto quiero que grabemos bien, porque la metabolización, sobre todo de fase 1 que vamos a ver aquí, no es verdad, usan este sistema del citócromo P450, y no es un número cualquiera eso. Esa P significa pigment, y entonces además ese 450 tampoco es un número porque se me ocurrió ponerle, digamos, sino que eso se realiza con equipos que usan luz, y entonces podríamos, ese espectro lumínico es 450, por eso se llama así. Esta P se denomina citócromo pigment 450. Eso lo van a ver en todos los capítulos habidos y por haber, donde se realizan estos procesos metabólicos que son generalmente oxidativos. Entonces van a estar ahí en el libro. Entonces, estas reacciones de fase 1 pueden ser de tres tipos: la oxidación, que es la más frecuente, la reducción y la hidrólisis. Todas estas son procesos oxidativos, aunque haya oxidación pura, la reducción también es un proceso oxidativo y la hidrólisis. Entonces, hidrólisis. ¿Por quién es producido este mecanismo de metabolización? Las esterasas, sobre todo las plasmáticas y las hepáticas. Entonces, esterasas, amidasas, proteasas, sobre todo en el plasma, miren ustedes. Recuerden que les acabo de decir que el órgano más importante de la metabolización es el hígado, pero también les he dicho que existen otros lugares de la metabolización. En este caso, como ustedes pueden observar, eso ocurre sobre todo en el plasma. Este proceso de hidrólisis no es más que la incorporación de una molécula de agua al fármaco. Eso es. Donde hay más agua, obviamente en el plasma, ¿no?, con respecto a otros lugares. Pero eso no quiere decir que no haya hidrólisis en otras partes. Hay hidrólisis igual en el hígado, pero solo está diciendo que eso sobre todo se lleva a cabo en el plasma. Metabolismo de hormonas, fármacos de estructura peptídica, puede metabolizarse por ese mecanismo de hidrólisis. Ahora, oxidación y reducción, el sistema de monoaminoxidasas,
del citócromo pigment 450 en el retículo endoplásmico liso. Y fíjense, aquí ya está demarcando algo, sobre todo a nivel del hígado, porque en el hígado solo existen estas células denominadas hepatocitos. Ya no está hablando de plasma, pero que quede claro, no solamente esos procesos se llevan a cabo en el hígado. Sí sería el órgano más importante, hablando de manera general, pero vamos a ver que también pueden ocurrir en otras partes. Ahora, estos mecanismos de metabolización, de oxidación y reducción pertenecen a una superfamilia de enzimas. Esos se llaman hemoproteínas. ¿Por qué se llaman hemoproteínas? Porque son similares a la hemoglobina, pero que reciben el nombre de citócromos. O sea, tienen hierro en su estructura, lo mismo que la hemoglobina. Oxidan gran variedad de sustratos, por ejemplo, sustancias endógenas, fármacos, contaminantes ambientales, xenobióticos, etcétera, etcétera. Y es lo que hace que esta nación cada vez sea más pobre, porque dice que no hay que usar elementos que generen, digamos, estos productos transgénicos y que hacen demasiado mal a la humanidad. Sin embargo, de los países vecinos que no tienen esas leyes, igualito meten camote peruano, tomate peruano, harina argentina, lo mismo. Entonces yo no sé para qué detienen el desarrollo del país, si igualito por el otro lado se está entrando todo ese tipo de cosas. Entonces, estas enzimas que estamos hablando, por eso se llaman hemoproteínas, porque se parece a la hemoglobina y hemos de sangre, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas enzimas contienen un átomo de hierro, ya sea como férrico ferroso en el grupo prostético hemo, pero que reciben a nivel del hígado el nombre de citócromos, pero son similares a lo que existe en la hemoglobina. También vamos a decir que estos mecanismos llevados a cabo por los citócromos depende de la emisión que ustedes tengan del libro, por ejemplo, para mencionar uno solo, de Flores, o de Goodman y Hillman, o Katz, o lo que sea. Pueden variar, pueden hablar de 50 familias, 70 familias de citócromos, cada vez están descubriendo más estos elementos que generan metabolización de fármacos y otras sustancias que no lo son. Me interesa que aprendamos y sepamos cuál es la verdad, digamos, si son 50, son 70 por ahí. Nos preguntan, no voy a preguntar eso por la siguiente razón, porque a mí, desde el punto de vista de la enseñanza de la farmacología, no me interesan los 50, 70, 100 o lo que sea, solo me interesan 3 familias, nada. La familia 1, la familia 2 y la familia 3. Pueden haber 50, 70, 100, no importa. Lo que me interesa desde el punto de vista farmacológico que solo 3 familias metabolizan los fármacos, 3, los de la familia 1, los de la familia 2 y los de la familia 3. Así que haya 50, 40, 30, 80, 100, da lo mismo, porque por último, desde el punto de vista farmacológico, solo 3 familias generan la metabolización. La 1, la 2 y la 3. Entonces, la forma oxidada se une al fármaco y el complejo resultante acepta electrones de la nicotiladenina y nucleótido reducido como consecuencia del hierro férrico, si capta el hierro que tiene 3 valencias, o reduce al ferroso que tiene 2 valencias y que genera oxidación. Entonces, vuelvo a repetir, esos citócromos se parecen mucho a la hemoglobina porque tienen un compuesto hemo y también la presencia del hierro, pero que no se sitúan en la sangre, sino la mayor parte está situada en el hígado y dentro de las células
Por eso se ha hablado del retículo endoplasma. Bueno, el sistema de citocromo P450, ya les he dicho que la P significa pigment. Y esto es el grado de absorción de la luz, estos 450, no es que sea un número así nomás, es el grado de absorción de la luz en nanomoles. Está constituido por más de 30 familias, aquí por ejemplo tenemos 30 familias, pero otros dicen 50, 70, no me interesa este número 30, y solo 3, vuelvo a repetir, esas sí me interesa, no importa que sean 30, 50, 80, 100, eso interesará desde otro punto de vista. Solo desde el punto de vista farmacológico me interesan 3, implicadas en el metabolismo del alma. Entonces, esta sigla quiere decir esta C y esta Y. Entonces, CYP, citócromo, hasta aquí es citócromo pigment de la familia 1, de la subfamilia C y de la isoforma 2, como pueden ver aquí. Aquí citócromo pigment de la familia 3, ustedes pueden tener digamos en la 4, en la 5, esas son las isoformas. Cada familia comprende varias subfamilias formadas por múltiples isoformas, como dice ahí. Y ahorita voy a mostrarles en una imagen eso que parece no tener importancia, pero sí que tiene, para que ustedes puedan grabar, ¿no es verdad?, la connotación que va a tener esa estructura química llamada citócromo en términos de las familias y obviamente las subfamilias y las isoformas. Vamos a ver eso enseguida. Entonces, esas isoenzimas del citócromo pigment presentan una selectividad de sustrato relativamente alta y son esteroselectivos. El mismo fármaco puede ser sustrato de distintas isoenzimas. Ahora, el acrónimo CYP quiere decir citócromo pigment, o sea, esta sigla quiere decir citócromo pigment. El número identifica la familia, la letra que identifica la subfamilia y el número que indica la isoenzima, en concreto la isoforma de la cual está formada. Entonces, esto tenemos que aprender obligatoriamente, este acrónimo. Entonces, vuelvo a repetir, CYP significa citócromo pigment. El número identifica la familia, la letra identifica la subfamilia y el número que identifica la isoenzima en concreto. Entonces, no son iguales. O sea, cada fármaco tiene una forma de metabolizarse y eso aquí está. Entonces, CY citócromo, la P pigment, el número 3 es de la familia 3, porque hay la 1, la 2 y la 3. Entonces esto puede variar. Entonces si es un número 1, si es un número 2 o si es un número 3. Más de eso, de las 30, 50, 80, solo 3 familias. La letra significa la subfamilia y el número 4, por decir en este ejemplo, la isoenzima. Entonces, esa es la forma de leer, ¿no es verdad?, ese acrónimo que ustedes acaban de ver. Entonces vamos a ver qué hace cada familia. Vuelvo a repetir en términos de oxidación, ¿no? En la fase 2 no hay esto, no existe eso, solo en los procesos oxidativos. Ya, entonces la familia del citócromo pigment, la familia 1. ¿Qué sustancias se metabolizan a través de estos citócromos de la familia 1? Activación, por ejemplo, de los xenobióticos, o sea, de los elementos externos potencialmente carcinogénicos, como los hidrocarburos policíclicos aromáticos, metabolismo de fármacos como por ejemplo la cafeína,
la teofilina, que es un broncodilatador, incluso el paracetamol, que es un aire. Bueno, entonces, ese paracetamol, vamos a verlo, que puede ser metabolizado también por procesos de la fase 2. Recuerden que cuando un fármaco se metaboliza a través de la fase 1 que estamos viendo, puede pasar esos metabolitos a la fase 2. Ahorita estamos viendo fase 1. Ahora, la familia del citocromo pigment, familia 2. La familia más numerosa, ¿no? Donde tenemos citocromo pigment, familia 2, su familia D y obviamente la isoforma 6. Entonces, de nuevo, citocromo pigment, familia 2, su familia D, subfamilia D. Y este número que viene aquí es la isoforma. Vía principal de la eliminación de muchos fármacos de uso frecuente. Entonces, es mucho más importante esa familia 2 que la 1 todavía. La 1 tiene, digamos, un margen mucho más estrecho de metabolización de fármacos. Sin embargo, la familia 2 tiene más. Pero la más importante es la que pertenece a la familia 3. La inmensa mayoría de fármacos se eliminan por esta familia, del citocromo pigment de la familia 3A, o sea, su familia A. Es el grupo de enzimas más importante cuantitativamente en el metabolismo oxidativo. Fíjense, oxidativo, dice, no de otra cosa, de fármacos menores. Aproximadamente un 50% de los fármacos utilizados en la actualidad se metabolizan al menos parcialmente por dos isoenzimas de esa subfamilia, que es, de nuevo, citocromo P450, si ustedes quieren, de la familia 3, de la subfamilia A y de la isoforma 4, y aquí tenemos la isoforma 5. La 4 y la 5 son las que más utilizan, digamos, ese mecanismo para biotransformarse. Y vuelvo a repetir, cuando usan estos citocromos, son procesos generalmente oxidativos, o sea, está metido el oxígeno en el proceso de metabolización. De nuevo, la CYP3A4 supone el 30% del total de los CYP expresados en el hígado humano, la isoenzima más abundante en la mucosa del intestino delgado, e implica también el metabolismo de muchos fármacos y de la 6-beta hidroxilación del cortisol. Recuerden que el cortisol es una hormona que pertenece al grupo de los glucocorticoides, ¿no, verdad? Y que se forma a partir de la corteza suprarrenal, ¿no? Recuerden que la glándula suprarrenal tiene dos partes, una médula y una corteza, y la corteza genera glucocorticoides, al cual pertenece el cortisol. La CYP3A5, la forma de CYP3A predominante en el riñón humano, fíjense ustedes, también no solamente ocurre en el hígado, los procesos metabólicos, también ya lo hemos mencionado al riñón, al plasma y al sistema nervioso. CYP3A4 y CYP3A5 metabolizan los mismos sustratos por distinta cinética. Ahora vamos a ver las reacciones de fase 2. Todas las que hemos visto con anterioridad pertenecen a la fase 1. Oxidación, ¿no es verdad? Que es el proceso de incorporación del oxígeno. Es un proceso de fase 1. Cuando vean procesos oxidativos, se están refiriendo a los procesos de fase 1. En cambio, cuando tocamos los procesos de biotransformación por fase 2, se llaman procesos de conjugación. Generalmente, estas reacciones de fase 2 llevan a la inactivación total del fármaco, generalmente. No siempre, pero la mayoría sí. En cambio, los de fase 1 pueden activar o inactivar el fármaco. En cambio, aquí, generalmente, la
inmensa mayoría, el 99% de los fármacos se inactivan. Entonces, estas reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación, ¿no?, de metabolitos procedentes de la fase 2. Es un grupo no homogéneo, más bien por el contrario, heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco se va a combinar con diferentes sustancias que produce nuestro organismo y generalmente lo puede hacer a nivel hepático, ¿no? Entonces, este grupo heterogéneo, grupo de enzimas llamadas transferasas, todas son transferasas. Entonces vamos a ver quiénes son los que participan en ese proceso de metabolización. Eso vamos a ver ahora mismo en la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, llega un fármaco, se metaboliza en fase 1, genera un metabolito y se va a conjugar por este mecanismo que es a través de la glucuroniltransferasa. Entonces, esta sigla significa glucuroniltransferasa. Entonces, facilita la transferencia del ácido glucurónico desde el uridín difosfato glucurónico, uridín difosfato glucurónico, hasta sustancias endógenas o exógenas que contienen en su molécula grupo hidroxilo, amino o sulfidrilo. Vamos a ver también que hay diferentes uridín fosfato glucurónicos. Como tenemos aquí, vamos a ver que no solamente un solo mecanismo existe en ese grupo, por algo es grupo, hay más de uno. Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver, conjugados con el ácido glucurónico, son mucho más solubles en agua que los productos de partida y son fácilmente eliminables en la orina o en la bilis. Entonces tenemos varios fármacos, por lo menos dos familias de las glucuroniltransferasas, la 1 y la 2. Entonces la 1 generan conjugación de los opiáceos. Vamos a hablar un poco de los opiáceos para poner algunos nombrecitos de fármacos que pertenecen a ese grupo. Principalmente dos fármacos naturales vamos a mencionar. Entonces, uno es la morfina y la otra es la codeína. La morfina y la codeína son opiáceos, pero existen incluso anestésicos generales intravenosos que pertenecen a este grupo, por ejemplo, el fentanil, sulfentanil, etcétera, etcétera, pertenecen a los opiáceos que son extraídos de una flor denominada amapola, ¿no?, de metabolitos procedentes incluso de la fase 1 que contengan aminas primarias y terciarias, ¿no?, y además grupos fenólicos. Entonces eso ya hemos puesto algunos ejemplos de los opiáceos. Estos opiáceos pertenecen a un grupo de fármacos llamados hipnoanalgésicos, pero también existe un segundo grupo que son los anestésicos intravenosos, ¿no?, los opiáceos. Ya, muy bien. Las enzimas más importantes para la conjugación de moléculas de estructura esteroidea también. Por ejemplo, estructura esteroidea tiene la progesterona, la testosterona, los glucocorticoides, la hormona estimulante de los corticoides y demás cuestiones. Las glucuroniltransferasas de la familia 2, papel importante en el metabolismo también de los esteroides, aquellos que tienen un grupo funcional llamado ciclopentanoperidofenantreno. Ya. Ahora, otro grupo de digamos, sustancias enzimáticas que generan metabolización, es decir, el fármaco se va a unir a esa sustancia. Entonces, la glutatión, esto
es un azufre. Ya, entonces, ¿cómo se lee? Glutatión sulfotransferasas. Entonces son la glutatión sulfotransferasas. Entonces, ¿qué es el glutatión? El glutatión es un tripéptido, o sea, está constituido por 3 moléculas: glutamil, cisteinil, glicina. Eso es. El glutatión, si me preguntan cómo está estructurado el glutatión, entonces ahí tienen también está constituido por 3 unidades: glutamil, cisteinil, glicina, que existen mayoritariamente en estado reducido. Entonces, el fármaco puede conjugarse con el glutatión, es uno de los mecanismos más importantes, mediante las cuales la célula inactiva sustancias potencialmente tóxicas, tanto endógenas como exógenas. Entonces, los sustratos de la glutatión sulfotransferasa incluye numerosos fármacos dotados de actividad antitumoral. Nos está diciendo que, por ejemplo, en los hospitales que nosotros tenemos en la ciudad de Santa Cruz, en el oncológico, se recetan estos fármacos que van a ser metabolizados por esta conjugación con el glutatión. Entonces, importante tener en cuenta que pueden ser activados estos fármacos que tienen acción antitumoral. Ya. Ahora, otro grupo, este es el tercero, ¿no? Primero con el ácido glucurónico, después con el glutatión, y ahora tenemos 3 sistemas de conjugación. Con el ácido sulfúrico, la sulfotransferasa, por procesos de metilación, las metiltransferasas, y por procesos de acetilación, las acetiltransferasas. Ahora vamos a ver primero la sulfotransferasa. ¿Qué ocurre en ese proceso de metabolización de fase 2? Va a ocurrir una sulfatación, transferencia de un sulfato inorgánico desde el donador, que es el 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato, ya, a un grupo hidroxilo alifático o fenólico. Y en el lugar donde entonces el citosol. Recuerden que el citocromo pigment de la familia 1 metabolizaba el paracetamol, y aquí volvemos a encontrar el paracetamol. Por eso lo he marcado en rojo. Si quieren podemos volver a verlo, porque les dije graben esto, ¿no es verdad? Entonces podemos volver y ustedes van a ver que eso es así. Aquí está. Aquí, ¿no? Aquí está el paracetamol por el citocromo pigment de la familia 1. Entonces, una vez que se ha metabolizado parcialmente este paracetamol, entonces pasa de la fase 2. Eso es lo que decía la teoría. Entonces volvemos al lugar donde estábamos. Y entonces aquí tenemos donde hemos quedado. Aquí vuelve a aparecer pero esto es metabolización de fase 2. Agonistas de los beta-adrenérgicos, por ejemplo, salbutamol, fenoterol, son metabolizados por estos agonistas beta-adrenérgicos. Antihipertensivos, por ejemplo, como la alfa-metildopa, el minoxidilo. Ya ese minoxidilo no se utiliza como antihipertensivo, sino más bien en loción para que le crezca el cabello a la gente que sufre de calvicie. Pero el minoxidilo en realidad fue creado para bajar la presión arterial. Pero como cuesta muy barato para bajar la presión, mejor volverlo caro. Entonces los pelones se van a tener que comprar el cabello mientras lo usen, porque dejan de usarlo y se les cae lo mismo. Entonces, negocios son negocios, y obviamente la industria farmacéutica es para negocios, no para otra cosa. Ya, las metiltransferasas ahora. Número 2, metiltransferasa. Estaban sulfotransferasa primero, ahora metiltransferasa. Enzimas también que se encuentran en el citoplasma de la célula, que catalizan la transferencia de un grupo metilo.
Por ejemplo, la sulfoadenosil L-metionina a grupos hidroxilo ortometiltransferasa, sulfidrilo sulfometiltransferasa como la aminometiltransferasa, de una gran variedad de sustratos de bajo peso molecular. Entonces, este proceso, que también es de fase 2, entonces provoca metilación de los diferentes fármacos que vamos a ir desarrollando en el transcurso del año. Y finalmente las acetiltransferasas que pertenecen a ese grupo, entonces transfieren grupos acetilo desde la acetilcoenzima A. Recordemos que la acetilcoenzima A es un producto que se genera en las mitocondrias cuando las mitocondrias están produciendo ATP. Entonces, de ahí proviene la acetilcoenzima A grupos amino y metabolizan fármacos como por ejemplo las sulfamidas. Las sulfamidas son antibióticos que sirven para el tratamiento de infecciones bacterianas producidas por Gram negativo, que los productos de partida pudieron precipitar durante su excreción y provocar cristaluria. Ningún médico tiene la paciencia de expresar a los pacientes que consumen, por ejemplo, sulfametoxazol para infecciones urinarias o intestinales, es decir, que consuma mucha agua. Cuando se consume esos medicamentos, tienen que consumir mucha agua para que no se genere cristaluria a nivel del riñón y esos cristales destruyan las nefronas. De la única manera que se puede evitar es beber mucha agua para mantener un flujo renal alto, porque si no se le va a arruinar el riñón. Eso es lo que dice ahí. Ahora, las epóxido hidrolasas, muchos fármacos entonces se biotransforman por esta vía. Algunos medicamentos que pueden utilizarse para el tratamiento de la epilepsia usan esto. Hidrolizan los epóxidos que se generan en los procesos metabólicos oxidativos, dando lugar entonces a los dioles. Los epóxidos pueden causar daño celular y tienen un alto potencial carcinogenético también. Entonces, siempre hay que estar. ¿Por qué es importante esto? Porque esos medicamentos pueden llegar a provocar cánceres en las personas cuando los consumen. Y vuelvo a repetir, vamos a ver en el tema de epilepsias o convulsiones, vamos a ver que hay algunos fármacos que se metabolizan por esta vía y hay que tener presente eso. Y también puedo decirles que están muy relacionados, ¿no es verdad?, con las anomalías congénitas si esa mujer tiene convulsiones pero además está embarazada. Bueno, metabolización presistémica. Hay medicamentos que se pueden metabolizar en otro lugar que no sea, digamos, el hígado, sí. Entonces esa se llama metabolización presistémica, antes de que el fármaco llegue a la circulación. Entonces, algunos fármacos se metabolizan parcialmente antes de llegar a la circulación sistémica, condiciona la biodisponibilidad de los fármacos, se produce por cualquier vía de administración, menos por la vía intravenosa. Porque si usted le pone por vía intravenosa, ya está, porque en la circulación ya ha saltado esos pasos. Por ejemplo, podríamos encontrar el caso de la levodopa, que es un fármaco de primera línea para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que a nivel del intestino puede metabolizarse y transformarse en dopamina por la enzima denominada LAT. Aquí voy a poner esa sigla, la AT. Ya, entonces eso, esta enzima
va a metabolizar a la levodopa. Esta es una droga de primera línea para el Parkinson. Entonces, esta va a metabolizar a esta levodopa y la va a convertir en dopamina. Bueno, entonces, esa dopamina, si es metabolizada antes que llegue al sistema nervioso central, entonces se va a convertir en dopamina y la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, y si no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces no sirve para nada ese fármaco. Para nada. Sin embargo, es una droga de primera línea porque hay que administrar con otros fármacos que evitan la acción de esta L-aminoácido aromático de carboxilasa, así se llama. L-aminoácido aromático de carboxilasa, eso significa eso. Ya, entonces, esa enzima es muy importante para la metabolización de la levodopa y en el intestino puede ya transformarse en dopamina. La dopamina entra a la circulación y no pasa donde debe de actuar, porque la enfermedad de Parkinson es una degeneración de la sustancia negra, ¿no es verdad?, que pertenece a los ganglios de la base del sistema motor extrapiramidal, así se denomina también, donde hay varios núcleos neurológicos motores, como el núcleo rojo, el putamen, el caudado, etcétera, etcétera. Entonces, importante tener presente también que no solamente en el hígado se puede llevar a cabo las metabolizaciones. Entonces, eso es importante que tengamos presente. Ya, metabolización por la flora bacteriana también. O sea, hay personas que tienen en su intestino bacterias medias raras, pero que generan metabolización de los fármacos, y a veces cuando el médico da estos medicamentos y no tiene en cuenta ese problema, entonces no funciona, porque la bacteria la metaboliza. Por ejemplo, ese Eubacterium lentum hace eso. Entonces dice ahí que esa flora bacteriana intestinal puede generar una metabolización de ciertos fármacos, como por ejemplo la digoxina. La digoxina es un cardiotónico que sirve para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, de algunas formas de insuficiencia cardíaca. Entonces, esa digoxina puede metabolizarse por esa bacteria llamada Eubacterium lentum, presente en la flora del 10% de la población. Entonces, si usted quiere resolver el problema de la insuficiencia cardíaca y no hay respuesta cuando esté usando el fármaco digoxina, tiene que estar pensando que ese sujeto puede tener presente en su flora bacteriana el Eubacterium lentum. Entonces, eso hay que hacer un estudio bacteriológico para que identifiquen al germen, entonces usted pueda ajustar la dosis de esa digoxina, en especial en ese paciente. Bueno, el metabolismo del epitelio intestinal, ya le he mencionado, el epitelio intestinal puede metabolizar muchos fármacos. Por ejemplo, la insulina no se puede dar por vía oral porque se metaboliza por las enzimas proteolíticas intestinales, lo mismo que ocurre con la levodopa, que es una droga de primera línea, ¿no es verdad?, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, puede haber ya una metabolización en la luz del intestino, y entonces no va a llegar el fármaco a cumplir su objetivo, que es, ¿no es verdad?, detener el problema de la enfermedad de Parkinson.
Bueno, muy bien. Ahora, siempre hay que tener en cuenta el efecto del primer paso hepático. Se llama efecto del primer paso porque el fármaco en cuestión, el que usted está dando, puede metabolizarse en gran proporción en el hígado, puede absorberse muy bien en el intestino, entra por los capilares, digamos, intestinales, y como hay una vascularización venosa que forma parte constitutiva del sistema porta, la sangre entra al hígado por ese sistema porta y entonces se puede arruinar el fármaco de manera gravitante y no servir de nada. Entonces los fármacos absorbidos en el intestino llegan al hígado a través de la vena porta antes de acceder a la circulación sistémica, porque de la porta pasa a la cava inferior y de la cava inferior ya por la aurícula primero derecha y luego el ventrículo llega a la circulación sistémica. Por ejemplo, el verapamilo. ¿Qué es el verapamilo? Para que sepamos, es un antagonista del calcio o bloqueante de los canales de calcio y sirve para la hipertensión arterial y algunos casos de arritmias cardíacas. Para eso se ocupa el verapamilo. Entonces sufre un elevado efecto del primer paso, o sea, se metaboliza. ¿Sí? Su absorción es del 90%, pero llega solo a la circulación sistémica el 10%. Por vía sublingual o por vía rectal no existe, o sea, por estas vías, sublingual o por vía rectal, no existe el fenómeno del primer paso. Pero si lo hace por vía oral, sí, porque, vuelvo a repetir, el intestino delgado, que es donde se va a absorber, puede haber una buena absorción, pero existe una vena llamada mesentérica superior, y esa mesentérica superior drena la sangre, ¿no es verdad?, al sistema porta, y el sistema porta mete al hígado, y el hígado lo metaboliza y lo inactiva al fármaco. Este es el ejemplo del verapamilo, que es un bloqueante de los canales de calcio y que puede servir para la hipertensión arterial como también para las arritmias cardíacas. Bueno, muy bien, con eso hemos terminado metabolización. Entonces, resumiendo, existen dos fases de metabolización. La fase 1, que son procesos oxidativos, ¿no es verdad?, y la fase 2, que son procesos de conjugación. Entonces, generalmente, los procesos oxidativos pueden activar o inactivar al fármaco, mientras que los de conjugación, generalmente, no siempre, ¿no?, inactivan a los fármacos. Eso es bueno tenerlo presente porque no siempre existe inactivación farmacológica por los procesos metabólicos. Si fuera así, fuese mucho más sencillo. Y siempre tengan en cuenta que el órgano más importante de la metabolización es el hígado, y los enfermos hepáticos, los que tienen hepatitis, cáncer de colestasis hepática y demás cuestiones, pueden verse afectados en la metabolización. Muy bien, entonces eso es metabolización. Ahora vamos a hablar sobre excreción. También lo vamos a hacer de manera resumida, y el órgano de la excreción por excelencia, sin lugar a dudas, es el riñón. Pero no es el único órgano que elimina fármacos. Podemos eliminar fármacos por las lágrimas, por la sudoración, podemos eliminar fármacos por las heces fecales, y en el caso de las mujeres, hay que ver esa diferencia, pueden eliminar fármacos a través de la leche materna, y esa eliminación resulta ser
muy negativa, sobre todo en las madres que están amamantando a sus hijos porque pueden afectar estos medicamentos. Pero volvamos de nuevo al principio, así como hemos hablado que el hígado es el principal órgano de la metabolización, pero no es el único, así también vamos a decir que el riñón es el órgano más importante de la eliminación. Recordemos que el riñón tiene dos partes importantes. Un ovillo capilar llamado glomérulo, rodeado por una cápsula, que es una membrana, ¿verdad?, que se llama cápsula de Bowman. Tiene una arteria que mete la sangre a ese ovillo capilar, eso se llama aferente, y la que saca la arteria eferente. Pero además está unido a un sistema tubular, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal, y luego viene obviamente el túbulo colector, y de ahí ya se va saliendo, digamos, la orina, así para mencionar algo raro. Pero no nos interesa mucho eso desde el punto de vista farmacológico. Nos interesa cuáles son las funciones de la nefrona. El ovillo capilar realiza la filtración y obviamente el sistema tubular la reabsorción y la secreción tubular. Eso es lo que nos interesa. Entonces, desde ese punto de vista, entonces vamos a hablar sobre la excreción. Nos vamos a centrar un poco a nivel renal, pero vuelvo a repetir, no es el único órgano de eliminación de fármacos. También podemos eliminar por saliva, podemos eliminar por vía biliar, que obviamente cae al intestino, por vía térmica a través de la sudoración, por la leche materna, ¿no? Entonces pueden eliminarse, digamos, los diferentes fármacos. Bueno, entonces, para hacer una diferencia con la metabolización, porque recuerden que la metabolización, al inactivar el fármaco, entonces ya no hay efectos que produzca o acciones que produzca en el organismo humano. Y sacándolo el fármaco fuera del organismo, tampoco va a tener actividad. Entonces se entiende por excreción al pasaje de las drogas desde la circulación hacia afuera, al exterior. Que no es lo mismo, no es verdad, que el hecho de que dejen de tener actividad por un proceso metabólico. Ya, entonces los principales órganos de la excreción, ahí tenemos, ¿no? Son el riñón, el pulmón y el colon. Con eso no estoy diciendo que son los únicos, estoy diciendo que son los órganos más importantes. A ver, si alguien recibe un anestésico general inhalatorio, ¿por dónde lo va a eliminar? Por el mismo pulmón. ¿Vale? Entonces, sin embargo, la inmensa mayoría de los medicamentos que son administrados por vía oral o intravenoso, la inmensa mayoría, entonces son eliminados por vía renal, pero no quiere decir que eso sea lo único. Entonces, excreción, se denomina excreción de fármacos a la salida de estos y obviamente sus metabolitos, porque no solamente los fármacos activos, desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. Entonces, principales vías de excreción, el riñón, el pulmón, el sistema hepatobiliar. Vías de menor cuantía pueden ser las glándulas salivales, el estómago, el intestino, el colon, las glándulas sudoríparas, las mamas, las glándulas lacrimales, el pelo y la piel. Entonces, vean ustedes que no solamente el riñón cumple esa función, pero vuelvo a repetir, es el principal órgano de la eliminación de la inmensa mayoría de los fármacos administrados sobre todo por vía oral. Sin embargo, el pulmón juega un papel preponderante en la eliminación de fármacos como los fármacos anestésicos generales inhalatorios. Y entonces aquí tenemos nuestra principal actriz, que es la nefrona. La nefrona es la unidad funcional renal. Y está, como aquí tiene el nombre de todo esto, que es la nefrona,
pero ella está constituida por un ovillo capilar, que es el glomérulo, y un sistema tubular, para poder, digamos, cumplir sus funciones. Y entonces, en el glomérulo, donde tenemos ese ovillo capilar, rodeado por una cápsula que se llama cápsula de Bowman, ahí ustedes tienen, aquí dice cápsula de Bowman, está la filtración. Entonces, por procesos de filtración, muchos medicamentos, así como también sus metabolitos, pueden ser excretados por filtración. Después vamos a hablar de algunos ejemplos que, administrándose, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, pueden utilizar, ¿no?, de manera combinada, no solamente la eliminación por filtración, sino también por estos dos procesos que se lleva a cabo de este sistema tubular, donde tenemos secreción y la reabsorción, ¿no?, que son los otros dos. Entonces, filtración, secreción y reabsorción vendrían a ser los principales mecanismos funcionales de esa unidad denominada nefrona. Bueno, muy bien. Vamos a suponer que una persona tome penicilina, porque hay una penicilina oral, una sola, la fenoximetilpenicilina, así se llama. Entonces se puede, digamos, tomar por vía oral, o ya sea por vía intravenosa, como la penicilina sódica, para mencionar una, o por vía intramuscular, que puede ser ella misma. Entonces, solo el 10% de la penicilina se elimina por vía del glomérulo y el 90% se realiza por secreción tubular. Fíjense ustedes qué interesante el medicamento denominado penicilina, que por filtración se puede eliminar solo el 10%, no más de eso. En cambio, por secreción tubular se genera el 90% de la eliminación de la penicilina, un hecho muy importante. Entonces vamos a hablar de la excreción renal. El mecanismo de excreción renal consiste entonces en filtración glomerular. Eso se lleva a cabo en el glomérulo, porque es un ovillo capilar. Y entonces sustancias de bajo peso molecular. Luego tenemos reabsorción tubular. Por ejemplo, ¿cuáles se reabsorben? Esto también es importante tener presente. Voy a contar una pequeña historia para que ustedes vean lo importante que es. Una persona que padezca de epilepsia, y mucho más aún si es mujer, prácticamente está condenada a tratar de no ser madre nunca, porque la inmensa mayoría de los fármacos que sirven para detener las convulsiones por epilepsia, porque una cosa es síndrome convulsivo y otra cosa es epilepsia. Ambas sí se producen convulsiones, pero hay que tratar de entender que epilepsia, o sea, el término epilepsia en sí, significa que esa persona presenta convulsiones que pueden ser tónico-clónicas, crisis de ausencia, lo que sea, o mezcla de ellas, generalmente tienen un fondo genético. Sin embargo, las convulsiones no es así, porque puede haber convulsiones por fiebre. A los niños, por ejemplo, les da con mucha frecuencia convulsiones por fiebre, son convulsiones febriles. Ustedes le bajan la temperatura y vuelve al estado normal. Pueden producir parásitos, por ejemplo, las amebas, las neurocisticercosis. Por ejemplo, medicamentos como el pentilentretrazol puede provocar convulsiones. Puede provocar convulsiones muchos fármacos tóxicos, como por ejemplo la estigmina, puede provocar, digamos, convulsiones. Y así sucesivamente podemos hablar de tumores, traumatismos cráneoencefálicos, todo ese tipo de cosas pueden provocar convulsiones. Entonces,
hay un medicamento que se llama fenobarbital. Ese fenobarbital es una droga, entre comillas voy a poner, de primera línea. Hoy en día se usa el levetiracetam para tratar las convulsiones, pero es muy caro. Entonces, difícil poder utilizar ese tipo de fármaco en gente de escasos recursos. Una cápsula de esa debe costar alrededor de unos 15 a 20 bolivianos. Una cápsula, y eso debe tomar de por vida. Entonces, tendría que tener mucho dinero para poder mantener. En cambio, el fenobarbital es baratito, digamos, 2 pesos, 3 pesos, y pues se puede hacer eso. Pero ese fenobarbital de una persona joven, si es que llega a entender la magnitud de su problema, entonces puede tomar la decisión de terminar con su vida. Porque si se tratase de una mujer, entonces nadie quisiera casarse con ella. Por lo menos yo no me caso. Por eso si estoy enamorado, digo que se vaya a bañar por el amor, pero yo no me voy a casar. Ni llorando. Que sea una buena persona, porque si yo me pongo a tener hijos, van a nacer igual que ella. Si va a seguir tomando medicamentos, puede salirme con anencefalia, espina bífida y lo que sea. Eso yo no quiero tener. Pero quiero decirle a Dios, ¿qué va a ocurrir con esa dama? Entonces, como tiene muchos de esos fármacos porque toma diariamente, entonces va a querer matarse, porque va a decir, ¿para qué sirvo en esta vida? Digamos, le viene depresión y se toma el montón. Si la encuentran, la van a llevar al hospital, y entonces aquí viene nuestro problema de la reabsorción tubular. La orina tiene una variable en términos de pH, eso no se vayan a olvidar, porque los pH tienen que ver, y tienen que ver hasta para salvarla. Aquí voy a hablar para salvarla, no para envenenarla, porque independientemente de que tenga epilepsia, es un ser humano y tiene derecho a la vida y la pueden llevar al hospital. Entonces, el fenobarbital es un ácido extraído de la urea, es un ácido ureico. Entonces, o sea, con eso le estoy diciendo que es un fármaco de origen sintético, y el fenobarbital es un buen fármaco para detener las convulsiones y económico además. Entonces, se toma todo un frasco y yo quiero eliminarlo. En un medio ácido, como es ácido, el producto proviene del ácido barbitúrico, del ácido ureico, perdón, de la urea viene, pero es un ácido. En un medio ácido se va a encontrar en una forma no ionizante y en el riñón se va a reabsorber. Pero en este caso, como está intoxicada, no me conviene que se reabsorba, porque al reabsorberse va a volver a la circulación y va a seguir con el problema de la intoxicación y se va a morir. ¿Qué voy a hacer entonces? Pongo un suero, le pongo bicarbonato de sodio al suero y alcalinizo la orina. Si la vuelvo alcalina a la orina, ya ese fármaco no va a encontrarse bajo su forma no ionizada, sino más bien sobre su forma ionizada. Y la forma ionizada entonces no se va a reabsorber y puedo hacer que se elimine más rápido y lo salvé. Para eso estoy aprendiendo esto, no porque uno quiera jorobar, sino que sirven también en las emergencias. Ustedes van a trabajar en emergencias, sino cómo van a resolver los problemas. Entonces, eso es así. Entonces, aquí vamos a tener eso, ¿no ves? Esto, entonces, filtración glomerular, reabsorción tubular, ácidos y bases débiles en su porción no ionizada. Por ejemplo, el fenobarbital a un pH de 5.4, que sería, digamos, un pH común, que quede claro, la orina puede llegar hasta 8 y ser normal, que quede claro. Eso se reabsorberá, mientras que a un pH básico, si usted le pone bicarbonato de sodio, se lo va a volver básico
entonces se va a eliminar. Y entonces podemos utilizar ese mecanismo para salvarle la vida a un paciente que tenga ese problema de intoxicación. Entonces, excreción, salida de los fármacos, sus metabolitos al exterior del organismo, pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma, que se encuentran en la forma libre con un peso molecular inferior a 70.000 daltons, de forma pasiva o mediante transporte activo, tanto la fracción libre como la unida a las proteínas, que es la parte reversible, son uniones reversibles, pero el transporte activo puede saturarse. Los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante difusión pasiva, la reabsorción es eso, ¿no?, de la sustancia. Entonces, ahí tienen el riñón, filtración, secreción tubular y reabsorción, que son las funciones que no les estoy enseñando yo, eso lo han tenido que ver en fisiología, porque función normal del organismo, eso es lo que hace, digamos, la unidad funcional llamada nefrón. Entonces, vamos a usar eso y ya listo. Ahora, secreción tubular se realiza por transporte activo para sustancias que son ácidos y base fuerte. Así, por ejemplo, la penicilina utiliza el mismo transporte del ácido úrico para su eliminación. Ya les dije que el 90% de la penicilina se elimina por secreción tubular y solo el 10% por filtración glomerular. Ya les dije eso. Entonces, eso para que tengan en cuenta, digamos, en términos de sus pacientes que van a atender enfermos, no sanos. Y todo enfermo primero tiene que ser evaluado. Su hígado y su riñón. Esos dos elementos son básicos. Obviamente que un buen médico tiene que revisar todo, pero no se les puede olvidar el hígado y el riñón. Porque ahí va, si le van a meter fármacos, ¿dónde se metabolizan? En el hígado. ¿Por dónde se eliminan? Por el riñón. Todo no, obviamente que no, pero la inmensa mayoría sí. Entonces, enfermos hepáticos y renales son los peores, digamos. Ahí de nuevo tenemos, ¿no?, el riñón, esta es la unidad funcional llamado de nefrona, hay filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción, ¿no? Eso ya hemos mencionado, pero es para ir recordando también eso. La velocidad, esto no es una realidad, es para que tengamos en cuenta un poco ciertos parámetros. Si me dicen todas las drogas se eliminan así, no. Es solamente un parámetro. Por ejemplo, si se usa el proceso de filtración, tardará la droga en eliminarse unos 70 minutos aproximadamente. Si lo hace por secreción, 7 minutos. Y en cambio, si lo hace por filtración y reabsorción, puede tardar 7 días. Si se fijan, ¿cuál es el número común aquí? El 777. Lo que cambia, 70 minutos, 7 minutos y 7 días. Pero es un parámetro nomás. Si la pregunta viene y me dice, ¿todos los fármacos van a hacer este tiempo va a tardar? No. Es solo, vuelvo a repetir, un parámetro medio para que tengamos una idea, ¿no?, de cuánto tiempo va a tardar en eliminarse. Y vuelvo a repetir, hay eliminaciones que pueden ser pues por vía renal, también con saliva, con lo que sea, de manera mixta, ¿no? Entonces, eliminación por vía pulmonar, eso nos importa, sobre todo en los fármacos que se utilizan por la vía inhalatoria. Ese es el caso de los anestésicos generales inhalatorios y muchos fármacos que se pueden utilizar en patologías como, por ejemplo, el asma bronquial. Entonces, los gases y sustancias volátiles como los anestésicos generales, el alcohol también, cuando alguien bebe alcohol, entonces tiene un tufo a alcohol, ¿no es verdad?, porque sale por el pulmón. El alcanfor también es la vía de eliminación más rápida, mucho más rápida que la renal. Entonces, sirve para administrar fármacos, así como para eliminarlos por vía respiratoria. Cuando alguien se pone a beber alcohol, entonces le sale un aliento luego a alcohol por la vía respiratoria, porque es fácil de eliminarse.
Ya, excreción por el tubo digestivo, las drogas que pueden eliminarse por esta vía, ¿no? Por la saliva, el jugo gástrico, la bilis y el colon, para finalmente salir junto con las heces fecales. Por la saliva se excreta sobre todo los fármacos de metales pesados, por ejemplo, el metronidazol, por la bilis, los ioduros, bromuros, alcaloides, ácidos y bases orgánicas débiles y fuertes se pueden también eliminar por vía biliar. Hay fármacos que incluso cuando se están eliminando por esa vía biliar, llegan a la segunda porción del intestino delgado y vuelven a reabsorberse. Entonces, eso se llama ciclo enterohepático. Eso puede ocurrir también con algunos fármacos. Ya, la excreción salival, su importancia radica en detectar la presencia de un fármaco en el organismo, la concentración del mismo en la saliva, ¿no? Es similar a la fracción libre del plasma, factores que pueden alterar, digamos, el paso del fármaco a través de la saliva, por ejemplo, el pH de la saliva. Hemos hablado tanto en la absorción, sobre todo, por ejemplo, cuando existen los masticacoca, ¿no? Se puede absorber, pero también se pueden eliminar. Incluso cualquier antibiótico, uno puede tener ese sabor al medicamento luego de algunas horas porque se está eliminando a través de la saliva. También importa el flujo sanguíneo a nivel de la glándula salival y obviamente el transporte activo que puede llevarse a cabo en ese lugar. Ya, por la glándula mamaria también es importante porque puede pasar ese medicamento, ¿no es verdad?, y llegar hacia el niño. Entonces vamos a terminar con esta diapositiva, aunque hay más, pero nos toca irnos al laboratorio. La leche es ligeramente ácida, tiene 6.7, por lo que pasarán a la leche todos los compuestos básicos de alcaloides, la morfina, la quinina, la nicotina. Las mujeres fumadoras, por ejemplo, pueden, digamos, eliminar por esa vía. También se excretan sustancias no electrolíticas, por ejemplo, alcohol, cloruro y bromuro. Bueno, vamos a quedar en esta diapositiva, nos faltan todavía algunas más y nos vamos a ir al laboratorio porque está largo ese problema. Bueno, muy bien.